La mayor parte de la población vivía en unas condiciones penosas, ya que la gran mayoría de la población era campesina y tenía que cumplir las obligaciones propias de esta clase social. Debían trabajar muy duro y pagar muchos impuestos. Dentro de esos impuestos estaban los que debían pagar a su señor, que eran los más duros y producían muchos abusos. El señor cobraba réditos anuales de lo que conseguían los campesinos, es decir, se llevaba una importante parte de sus cosechas. Además, tenían que pagarle el diezmo al clero. Esto significa que debían darle al clero el 10% de sus cosechas. Otro tipo de impuestos eran los impuestos al rey. Cuando no pagaban, se les quitaba el ganado y sus instrumentos. Por lo tanto, no podían trabajar y por lo tanto tampoco podían pagar los siguientes impuestos, y la cantidad que debían iba creciendo. Para intentar pagarlos, trabajaban para él, pero entonces no podían conseguir comida y tampoco dinero. Muchas veces intentaron sublevarse, pero sin conseguir nada. Pasaban épocas de hambrunas continuamente, y como aún así no conseguían pagar los impuestos que debían, el Estado seguía sin recibir dinero, aunque siguiese gastando el mismo. No solo los campesinos lo pasaban mal, todo el tercer estado tenía que sufrir las injusticias y los abusos. Solo con el pan ya gastaban la mitad de sus ingresos diarios. Las legumbres y el vino constituían el 16% de este y la vestimenta y la luz el resto. También debían de contar con sus familias, a las que también tenían que alimentar y cuidar. Las clases altas, el clero y la nobleza, vivían casi sin problemas económicos, pero tenían la subida al poder de la burguesía, que se acercaba cada vez más. La situación económica de Francia en general en estos tiempos era penosa. Los impuestos que estaba cobrando el Estado, aunque al tercer Estado le costase tanto pagarlos, no eran suficientes para cubrir los gastos de Francia. Estos gastos eran muy superiores a los ingresos. Los bancos hundían y había demasiados gastos en ostentación y otras utilidades superfluas. Además, Francia había apoyado mucho a Estados Unidos en su batalla, dejándoles mucho dinero, y Estados Unidos no se lo devolvió. Además, la competencia inglesa produjo una crisis comercial. Francia tenía demasiadas deudas. Malas cosechas consecutivas y difíciles inviernos en 1788 y 1789 agudizaron la crisis que ya existía y aumentaron la tensión. En la que los reyes se gastaron mucho dinero en reformas. Los reyes franceses se gastaron 11 millones de euros en ampliar el Palacio de Saint-Cloud, lo cual no fue bien visto, y además teniendo en cuenta que más tarde ese palacio sería destruido en 1870. Ellos mismos emplearon 500 empleados y trabajadores para otra obra que se realizó en Fontainebleau, que es una ciudad del área metropolitana de París, capital de Francia. Tras estos dos gastos provocados por estas dos obras realizadas por los reyes, el gobierno pide 2 millones de libras de préstamo para recuperar todos estos gastos. Todas estas cosas sentaron mal a la sociedad, teniendo en cuenta que el soberano recibía 6 millones de libras anuales. Otra causa política fue la revuelta que se produjo antes de la Revolución Francesa. Esta revuelta fue iniciada por los privilegiados, lo cual no tenía mucho sentido, ya que ellos eran los que mejor vivían. Calón, en la Asamblea de los Notables, pidió que se llevase a cabo el impuesto territorial, la reducción de la talla y la abolición de las aduanas interiores. Estas propuestas fueron rechazadas por dicha asamblea. Calón fue expulsado de esta asamblea y tras expulsarle, en la asamblea comenzaron a comprender el porqué de esas propuestas realizadas por Calón. Esta represión fue liderada por Brienne. Tras negociar las propuestas que realizó Calón y negociarlas con el Parlamento de París, fueron propuestas en los Estados Generales. Dio un discurso en el que él manifestaba que los súbditos y el tercer Estado estaban para ayudarle al resto de la sociedad y para establecer un orden constante e invariable, por lo que se había acudido a los Estados Generales para escuchar sus peticiones, y finalizó diciendo que sus propuestas serían llevadas a cabo y concediéndoles parte de los privilegios que les parecían razonables. Se realizaron múltiples cuadros en protesta a la burguesía y en protesta también al antiguo régimen. Entre ellos se realizó una sátira que criticaba la reunión de los notables. El mono que vemos en ella es el que representaba al rey en el cuadro, y las aves representaban a los ciudadanos. De ahí que haya aves de diferentes tamaños, refiriéndose a que no se pueden evitar las diferencias entre las clases sociales, privilegiadas y no privilegiadas. Es una crítica a la igualdad social propuesta por el tercer Estado. Las causas políticas más destacadas
es la mala gestión económica y social que hubo en aquella época. Causas sociales. La tierra era la única forma de riqueza social, mientras que la nobleza y el clero poseían abundantes tierras. Los derechos señoriales mantenían sujetos a la mayor parte del tercer estado. La burguesía, una parte del tercer estado bastante rica, iba a la cabeza de las finanzas, el comercio y la industria. Proporcionaba a la monarquía los cuadros administrativos y los recursos necesarios. La nobleza por encima de la burguesía, pero ésta iba en aumento, tanto en número como en poder, cultura y conciencia. La Ilustración se encargaba de socavar esos fundamentos ideológicos, haciendo que la burguesía tomara conciencia de ellos. Estaba claro que por aquella época la gente quería cambios, y veían que en estos tenían que ocurrir. La confusión en las finanzas era inmensa, y el benefit era imposible de cubrir sin los estados generales. Todos los hombres de todos los estamentos deseaban un cambio, si bien cada uno velando por sus propios intereses. La reciente Revolución Americana intensificaba las ganas de cambio de gobierno, y las posibles combinaciones de circunstancias podían convertirse pronto en acción. Unas fuentes bastante fiables para poder observar lo que ocurría en esta época eran los cuadernos de queja. En uno de ellos, de la región de Marsella, se destacaba la mala vida del tercer estado y de sus limitaciones que los integrantes de este grupo social consideraban coherentes e inhumanas. El tercer estado pedía tener un mismo valor y privilegios que el clero y la nobleza. Pedían que las clases sociales no se diferenciaran por nacimiento. En otro cuaderno de quejas se lee que la nobleza acepta la convocatoria a los estados generales, con la condición de mantener todas sus pertenencias, poderes y privilegios. La nobleza no tenía ninguna intención de aceptar el cambio propuesto por los burgueses y pretendía seguir con la forma actual de gobierno, tan beneficiosa para ellos. El clero, en otro cuaderno de quejas, defiende los derechos que por gracia divina les son otorgados y pide que no se los quiten. Además, añaden que la religión cristiana debería ser la única autorizada para practicarse y que todo buen ciudadano francés debe practicarla, al igual que en el colegio se debe impartir una enseñanza de carácter religioso. Durante esta época se produjeron múltiples grabados e imágenes satíricas, la mayoría de las cuales expresaban las injusticias sociales que se vivían en la época y se trataban de caricaturizar. Solían ser imágenes en las que un campesino o representante del tercer estado sostiene a un clérigo y a un noble o es aplastado por estos dos. Gracias a esta situación y a la necesidad de expresarle gráficamente, han llegado a nuestros días numerosas fuentes de carácter gráfico. Como hemos podido observar, las causas de la Revolución Francesa se han podido dividir en tres tipos: económicas, políticas y sociales. Si bien estas causas por separado no habrían causado la Revolución Francesa, la conjunción de las tres y las ganas de cambio que se vivía en Europa hicieron que estallara esta revolución, que ha llegado hasta nuestros días como una de las más significativas de la historia.